Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice el Señor: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. ¿Lo tiene, mi querido hermano? Perfecto. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias pues te damos en esta gloriosa noche. Nos permites estar primeramente aquí en tu casa. Nos has dado a elegir la mejor parte. Señor amado, tú has puesto este querer como el hacer en nosotros. Yo te suplico ahora en este tiempo que tú nos bendigas con esta enseñanza, que hables a las necesidades de nuestro corazón y nos reveles la importancia, Señor amado, de este 4º mandamiento. Háblanos, mi Dios. Permite que tu gracia, Señor, se derrame abundantemente en nuestras vidas. Y permítenos, a la luz de la palabra, de la Escritura, poder asimilar la enseñanza que tú has preparado hoy para nosotros. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, y te doy gracias, mi Señor. Amén y amén. Uno de los mandamientos más comúnmente exigidos por muchas religiones es la observancia del día de reposo. De hecho, hay creencias en nuestro sistema religioso donde a este día se le obliga a sus, en este caso a sus integrantes, a sus seguidores, sus adeptos, a que en este día sábado no se haga absolutamente nada. Sí, uno de ellos sí, son los adventistas, otro también, sí, bueno, no quiero nombrar una larga lista de sectas, pero entre los que más comúnmente uno puede llegar a enterarse están también, sí, como les decía, los adventistas. Hay otra denominación que se llaman los sabáticos también. De alguna manera ellos sí obligan en un día similar como el de hoy, sábado, a no hacer absolutamente obra alguna en cuanto sí a lo personal, pero sí en buscar la iglesia o hacer actividades propias sí de iglesia. Ahora, para poder entender de una manera amplia este 4º mandamiento, es necesario poder, a través de la palabra, ¿sí?, sacar en limpio qué comprendía, qué es y cuál es el verdadero significado del día de reposo. La Biblia nos dice en Éxodo capítulo 20, vayamos por favor a ese texto, sí, de una manera muy esencial, nos dice en el verso 8: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Primeramente habría que determinar qué día es para poder establecer ya en nuestro calendario, sí, gregoriano, porque ese es el calendario que tiene en este caso el mundo entero, el calendario gregoriano, sí, a qué día estrictamente se refiere. Vayamos por favor primeramente al libro del Génesis, el primer libro de la Escritura, libro del Génesis. Veamos qué es lo que nos dice el Señor en el capítulo número 2. Espero que haya traído, sí, recuerde que estos estudios usted los puede, sí, los puede escribir en sus agendas o revisarlos también en la página de la iglesia. Génesis capítulo número 2. Génesis capítulo número 2, verso 1
sí, al 3. ¿Lo tienen? ¿Qué nos dice ahí el Señor? Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Verso 2. Y acabó Dios en el día séptimo, sí, la obra que hizo, y reposó el día séptimo, dice ahí, de toda la obra que hizo. Sí, verso número 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora bien, entremos en detalle. Lo que para el pueblo actual, sí, la humanidad actual, el domingo es el séptimo día, para sí, el ámbito espiritual y de hecho en el área ya de la vivencia del pueblo hebreo, antes de que aparezca el calendario gregoriano, y esto obviamente ya después de la venida de Cristo. Antes de la venida de Cristo, los días en los tiempos judíos se contabilizaban de sábado a sábado. Es decir, que para ellos el último día de la semana no era así domingo como nosotros lo acostumbramos sí a controlar o a llevar. Para ellos sí es de sábado a sábado. Sí, dicho esto, para ellos el séptimo día era día sábado. Y el horario, como ya lo hemos manifestado en otras enseñanzas, no es como el horario sí, gregoriano de 24 horas que parte desde las 0001 segundo sí, hasta el siguiente día, hasta que se cumplan las 24 horas. Para ellos arranca, sí, o arrancaba desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del siguiente día. O sea, es decir, que hay ciertas diferencias en modo de controlar los tiempos y también los días dentro sí, del calendario judío y del calendario gregoriano que utilizamos nosotros. Pero ahora bien, indistintamente de esos horarios establecidos, algo sí estaba determinado por la palabra de Dios. Un día había que separarlo para dedicarlo a nuestro Dios. Y Dios había elegido el séptimo día dentro del calendario judío, día sábado, para santificarlo. Mire lo que dice el verso número 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. ¿Cuál fue el toque o la pincelada final dentro de la obra de la creación de Dios? Poner al hombre en el huerto del Edén. Una vez creado el hombre, el Señor sí trabajó hasta ese día y de ahí en adelante descansó. Dice el verso número 3, lo bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Ahora, aquí hay algo importante. ¿Qué significa santificar algo? Ahora, recordemos que el término santificar significa consagrar o apartar. Ese es el significado exacto de santificación. Consagración o apartado para, en este caso, para Dios. Cuando vamos a Éxodo capítulo número 20, versículo número 8, la Escritura nos dice: acuérdate del día de reposo, es decir, acuérdate del día en que tu Dios sí paró de sus actividades y bendijo ese día. ¿Con qué final? ¿Con cuál objetivo? Para santificarlo, es decir, para consagrarlo o para dedicarlo. ¿A quién? Hacia su propia gloria, sí, por todo lo que Él había hecho para Él, para el hombre. Ahora, este mandamiento era tan, diríamos así, tan obligatorio dentro del pueblo, que si alguien no lo conservaba, no lo vivía, no lo guardaba en toda la extensión del mandamiento, acarreaba aún por parte de Dios y del pueblo maldición y sanción. Vayamos a otros textos bíblicos y veamos la profundidad sí, de este mandamiento.
Acompáñeme por favor a Éxodo capítulo número 16, capítulos anteriores. Veamos los antecedentes de este mandamiento. Éxodo 16, verso número 29. Algo especial pasó en este día sábado, con una primera normativa. ¿Lo tiene? Éxodo 16, verso número 29. Mirad que Jehová os dio el día de reposo. Miren que el mandamiento todavía no estaba establecido, pero desde el momento en que Dios creó al hombre y lo puso en el huerto, el hombre ya respetaba la observancia del día de reposo. Dice: mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan. ¿Para cuántos días? Para 2 días. Eso refiriéndose a un milagro maravilloso que Dios había hecho sin caer sobre toda la nación judía cuando salió de Egipto. ¿Qué es lo que había hecho Dios? Había hecho llover pan del cielo, sí, y la cual caía todos los días, excepto el día sábado, el día de reposo. Un día antes, si la gente recogía doble porción para que al siguiente día, que era día de reposo, el pueblo no saliese a hacer esta obra, sino que se dedicara en casa y en el tabernáculo a buscar de Dios. Verso número 29 sigue diciendo: y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Avancemos a otro texto. En Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo número 31. ¿Lo tiene? Verso 12 en adelante. Habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Recuerden, ¿qué significaba santificar? Consagrar o apartar. Versículo número 14. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, es decir, aquel que no observara este mandamiento. ¿Cuál era la ley de la sanción? De cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Verso 15. ¿En qué consistía guardar el día de reposo en el pueblo de Israel? El 15 en adelante lo dice: 6 días se trabajará. ¿Cuántos días? Sí. Ahora, aquí tenemos una buena normativa a la hora de, diríamos, sí, limitarnos a poder corresponder con este mundo en sus obligaciones. ¿Cuántos días es recomendable trabajar de acuerdo al marco bíblico? 6 días. Y dentro de esos 6 días, obviamente, hay horarios para poder trabajar en cada día. El problema de mucha gente en la actualidad, queriendo matar 2 pájaros de un tiro, es que trabajan todos los días y en ese sentido irrumpen más allá del horario, y eso trae muchas veces complicaciones intrafamiliares y, como no, también, sí, diríamos, desvíos espirituales. La Escritura nos recomienda que es idóneo trabajar. ¿Cuántos días? 6 días. Versículo 15. Mas el día séptimo es día de reposo. Dice aún más: consagrado a Jehová.
cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo, ¿quiénes? Los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Ahora, el parámetro bíblico es claro. Dios establece un día para que el hombre lo dedicase a Jehová. Eso lo menciona en el verso estrictamente, versículo número 15, donde dice: 6 días se trabajará, mas el día 7º es día de reposo, consagrado ¿a qué? Consagrado a Jehová. Era un día especial donde el pueblo lo dedicaba exclusivamente a su Dios. Ahora, hay muchas formas de dedicarse, sí, a nuestro Dios. No solamente en día de reposo, sino en cualquier día, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero algo era seguro: Dios, más allá de la agenda apretada que un hombre pudiera tener, un día era exclusivo, sí, de Dios, para que el hombre lo asumiera completamente en gratitud a aquel que le había dado toda la provisión, sí, para que él pudiera desempeñarse en esos 6 días de trabajo. Ahora bien, dicho esto, avancemos un poco más. Veamos, por favor, qué nos dice el libro de Nehemías. Libro de Nehemías, capítulo número 9. Recordando que este hombre, sí, fue un gran utensilio en Dios para levantar las murallas que estaban caídas en Jerusalén. Libro de Nehemías. ¿Dónde está Nehemías? Entre Génesis y Apocalipsis. Ahí lo va a encontrar. Después de Crónicas viene Esdras y ahí viene Nehemías, ¿sí? Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, para que se ubique. ¿Ya lo tienen? Qué bueno. Nehemías, capítulo número 9. Verso número 14. Mire qué nos dice el Señor. Nehemías 9, verso 14. Y les ordenaste, dice ahí Nehemías, el día de reposo. Y ahí menciona esto: santo, ¿para quién? Para ti. Y por mano de Moisés, tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y también la ley. Ahora, nace una duda con respecto a todo esto. ¿El creyente actual tiene que guardar el día de reposo, siendo este un mandamiento por vuestras generaciones, de acuerdo a la ordenanza que el Señor le dio al pueblo de Israel? Antes de ver la transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, acompáñenme por favor a un último texto. En el libro de Oseas, el profeta Oseas, capítulo número 2. Libro de Oseas. ¿Lo tiene? Libro de Oseas, capítulo número 2. Algo ha de suceder. ¿Tiene? Verso número 11. Después del libro de Daniel, ¿no? Está Oseas. Para que lo ubique más rápido. ¿Sí? Después del libro de Daniel vienen los profetas mayores, ¿sí? Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y de ahí viene Oseas. Capítulo 2, verso número 11. Haré cesar. Entiendan que la palabra o el término cesar es concluir o terminar. Haré cesar, dice ahí, todo su gozo
¿Qué más menciona? Sí, léalo por favor. Sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Ahora, con este profeta se da una proclamación para el pueblo que había sido infiel. Y Dios, como reprensión ante esa infidelidad, Dios había determinado hacer cesar o dejar sin efecto toda festividad proclamada para el pueblo. ¿Por qué? Porque a la verdad el pueblo se acercaba de apariencias a Dios, como bien lo dijo el Señor también Jesús y los profetas. Si de labios lo honraban, pero su corazón estaba lejos de él. Y en ese sentido el profeta exclama delante del pueblo infiel diciéndoles: voy a hacer cesar o concluir su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas y qué otra cosa más, y sus días de reposo juntamente con todas sus festividades religiosas. ¿Por qué? Porque a Dios ya no le interesó de parte del pueblo que le hagan fiesta o le dediquen cosas mientras el corazón estaba contaminado por el pecado. Ahora, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento respecto a esto? Recuerden, el Señor establece este día supuestamente ¿para qué? Para que el hombre descansase en el séptimo día, porque Dios había concluido toda su obra. Ahora bien, vayamos a un texto revelador. ¿Qué es la opinión o cuál es la opinión de Cristo referente al día de reposo? Recordando que muchos cristianos suelen mencionar que ya el pueblo de Dios no está sujeto a la ley, sino a la gracia. Pero si el Señor vino a cumplir la ley y no a abrogarla, o no a quitarla o a dejarla sin valor, ¿cómo nos afecta esto a nosotros, que somos no pertenecientes al pueblo judío como tal, sino más bien, mis amados hermanos, ¿a qué? Si somos un pueblo gentil, que hemos sido insertados por el poder de Dios, en la rica savia, o en el rico árbol que el Señor ha hecho florecer como lo fue la nación de Israel. Veamos qué nos dice el Señor. Acompáñenme por favor al Evangelio de Marcos, capítulo número 2. Y veamos la perspectiva de Jesús referente al día de reposo. Marcos capítulo número 2. Vamos a leer del verso 23, pero quiero llegar al 27 y 28. Leamos pues, Marcos capítulo número 2, verso 23 en adelante. Aconteció que al pasar él, hablando de Jesús obviamente, por los sembrados, ¿qué día pasó? Un día de reposo. Marcos capítulo 2, verso 23. Dice ahí, sus discípulos, dice aquí, andando, comenzaron a arrancar, ¿qué cosa? Espigas. Obviamente las comenzaron a arrancar ¿para qué? Para guardarlas y llegados a casa, molerlas y luego prepararlas para hacerse una tortilla. Amén. Dice el versículo número 24. Entonces los fariseos le dijeron, eso significa que cuando Jesús iba de camino, siempre como Jesús tenía buena fama, mucha gente le seguía. Y entre esa gente que le seguía también se encontraban este grupo religioso denominado los fariseos. Fueron ellos los que le dijeron, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es? Eso significa lo que no es permitido. Eso significa el término lícito. Lo que no les es permitido. Ahora, se equivocaron los fariseos al darle esta observación a Jesús referente a la actividad que los discípulos estaban haciendo. Definitivamente no, ellos estaban en lo cierto. Los fariseos tenían todo, diríamos, el respaldo de la ley para decirle a los discípulos y al mismo Jesús de que los seguidores de él estaban quebrantando o violentando el día de reposo, porque estaban, ¿qué cosa? Haciendo en ese día. Estaban
estaban recogiendo espigas. Eso era considerado como una labor, sí, dentro de ese día que Dios lo había apartado. Verso número 24. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Verso 25. Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a quienes? A los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Verso número 27. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa, óyelo bien, el día de reposo fue hecho por causa de ¿quién? Fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Y usted dirá: ¿y eso qué significa? Pregunto: ¿para qué fue hecho un vehículo? ¿Para qué? ¿Para qué se hizo? ¿Por causa de quién? Del hombre. Amén. El vehículo fue hecho por causa del hombre, para que el hombre tuviese un medio de transporte mucho más ágil para trasladarse de un lugar a otro. Es decir, que fue un beneficio, sí, que se hizo para el hombre. De la misma manera, el Señor pone dos ejemplos. El primero, primeramente haciéndole notar que el mandamiento que estaba establecido por Dios en cuanto al día de reposo, el Señor también lo aplicó en función de otra normativa con respecto a los panes, como dice aquí, de la preposición. ¿A qué se refería Jesús con estos panes? Cuando el Señor mandó hacer el tabernáculo de reunión allá en el libro del Éxodo, entre otros utensilios mandó hacer una mesa. Dentro de esa mesa servía para que ahí se pusiesen, sí, los panes de los cuales solo los sacerdotes podían, sí, suministrarse para sus necesidades físicas. Pero en una ocasión, un rey que estaba huyendo, pero que todavía no había asumido el trono, pero ya había sido consagrado por el profeta Samuel, en su huida, sí, alcanzó a llegar, sí, al tabernáculo de reunión. Él y sus hombres que estaban en fuga. Cuando llegaron, tenían hambre. Y diríamos así, para mala suerte de ellos, en aquel lugar no había alimento para darles de comer, con excepción de los panes que se encontraban en la mesa en este caso la mesa de la preposición dentro del tabernáculo, donde solamente en el atrio interior podían estar los sacerdotes. Ahora, cuando llegaron, sí, ellos ingresaron y comieron de sus panes. Pero, en ese sentido, el sumo sacerdote, como lo dice la Escritura, acompáñeme por favor en el verso 26, Abiatar no les reprochó, ni tampoco, sí, les reprimió de que lo hubiesen hecho. Más bien, con su aprobación, él les dio a comer. Ahora, ¿qué pesó el sacerdote en ese sentido? Sí, el mandamiento o, diría yo, la misericordia. ¿Qué pesó ahí más? ¿La ley, sí, o la misericordia de la cual se fundamenta esa ley? Obviamente que Abiatar consideró más eficiente poner en práctica la misericordia, sí, haciendo uso de la ley. En ese sentido, ¿qué tenían los discípulos de Jesús? Tenían hambre. Tenían hambre. Y en función de esa necesidad, ¿qué hicieron en ese día? Pregunto, ¿usted le da hambre el día lunes, el martes? Usted dirá: no, el miércoles no me da hambre. ¿O también le da hambre el día miércoles? Todos los días le da hambre, ¿verdad? Si usted se enferma un día domingo,
11 de la noche. Pregunto, ¿usted quiere o no quiere decir que un centro de salud lo atiende un domingo a esa hora? Si usted se está muriendo a las 3 de la mañana de un día común y corriente, pregunto, ¿usted quiere o no quiere ser atendido? O le dicen, no, atendemos casos de gravedad de 8 a 4 de la tarde. Si se está muriendo a las 5, esperen el turno. ¿Verdad? Imagínense que usted haga una oración a Dios 3 de la mañana con un gravísimo de pronto dolor, sí, en su cuerpo, y el Señor le diga por medio de su Espíritu Santo, hoy ahorita lo estoy atendiendo, si mañana a partir de 8 a 5 te cojo la petición. Amados hermanos, sí, ¿qué es lo que quiso Jesús darles a entender a esta gente? Que la misericordia estaba por encima de la ley. Y cuando el Señor les dice, ya en la segunda parte de la ilustración, verso 27, acompáñenme por favor, Jesús también les dijo, el día de reposo fue hecho. Es decir, que no existía el día de reposo. Sí, no fue hecho, amado hermano, sí, simplemente por un capricho de Dios. Dios lo instituyó para que el hombre pudiese en ese día, sí, alabar a su Dios, a su Creador. La Biblia dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Es decir, por una necesidad de que el hombre buscara de Dios. Por eso el Señor sí permitió que un día de entre los 7, sí, fuese ordenado al hombre que lo buscara. ¿Para qué? Para que el hombre haga un alto, un par en sus actividades y se acuerde de su Creador. Versículo número 27 termina diciendo, y no el hombre ha sido hecho obviamente por causa del día de reposo, o a la inversa. Por tanto, el Hijo del Hombre es, ¿qué dice? Señor, es decir, está sí, por encima de ¿qué cosa? De aún del día de reposo. Es decir, que para hacer misericordia, para hacer el bien, no importa si es día de reposo, si es día lunes, si es día domingo, todo día es válido para tener misericordia, para obedecer a Dios, para hacer la obra que el Espíritu Santo nos manda hacer. Todo día es bueno. Ahora, está todavía en pie la incógnita, la pregunta. Cuando Jesús estableció esta nueva ordenanza, de hecho, si usted es un poco observador en el estudio de los evangelios, la gran mayoría de los milagros y las obras portentosas que hizo Jesús, por lo general, Dios escogió los días de reposo para hacerlo. Y eso, en medio de la tradición de los religiosos de la época, era chocante. Siempre el Señor sanaba paralíticos, que diga, el día de reposo. Si cogía un ciego, ¿cuándo lo libertaba? En el día de reposo. Si tenía que multiplicar panes, ¿cuándo lo hacía? En el día de reposo. Si quería libertar a los endemoniados, ¿cuándo lo hacía? En el día de reposo. Y eso era como que le alaban los pelos a quienes, a los que les encanta guardar la tradición del mandamiento, pero se olvidan de la misericordia del mandamiento. Por eso es que Jesús en más de una oportunidad les decía, si una oveja, si un animalito de ustedes cae en un hueco en el día de reposo, ¿quién no se extiende y lo rescata y lo saca aun cuando sea día de reposo? Ahora, ¿qué nos dice el Señor para la iglesia actual? Acompáñenme por favor al libro de Gálatas. Más adelante, libro de Gálatas. En el capítulo número 4, carta a los Gálatas, capítulo número 4. ¿Lo tienen? Verso número 8 al verso número 11. Cuando Pablo escribe esta carta a los Gálatas, a los cristianos de los Gálatas, les hace una observación y también una exhortación.
Ciertamente, Gálatas 4, verso 8 al 11. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a lo que por naturaleza no son dioses. Verso 9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿qué dice? ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y qué más? Y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Ahora, aquí hago un pare para poder entender el texto. Cuando la iglesia recién se comenzó a formar, fue en Jerusalén, y esto a partir del día de Pentecostés. Con el transcurrir de los años, el evangelio no solamente se vio limitado a la nación judía, sino que trascendió los límites de las fronteras, y ahora mucho pueblo extranjero comenzó a creer en el evangelio. Pero los encargados de la propagación del evangelio fueron de manera exclusiva, sí, fueron los judíos quienes tomaron esta labor. Mas sin embargo, cuando muchos judíos comenzaron a creer en Jesús, comenzaron también a salir desordenadamente, a implantar la semilla del evangelio de Cristo, pero también añadiéndole las costumbres y las enseñanzas de la ley. Es decir, que cuando muchos judíos cristianos entraron en ciudades no judías, iban enseñando tanto la doctrina cristiana como la doctrina, sí, de la ley y de los profetas. Y eso afectó y empobreció la eficacia del evangelio, ya que cuando se enseñaba que en Cristo se podía ser salvo, también se enseñaba que era necesario circuncidarse, que era necesario guardar el día de reposo y muchas otras costumbres y leyes judías. Cuando esa enseñanza llegó a los Gálatas, muchos la recibieron como sana doctrina. Y cuando Pablo se enteró de esto, envió esta carta. ¿Para qué? Para corregir esas deficiencias. Dicho esto, volvamos a leer lo que dice en la parte final del verso 9, donde hace la pregunta: ¿cómo es que os volvéis, que dice ahí, de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a qué cosa? A esclavizar? Porque recuerde que la ley es una cantidad numerosa de prohibiciones en que las cuales el hombre, si no las observa, sí cae en pecado. Versículo número 10. ¿En qué había caído la iglesia de Gálatas? El verso 10 y 11 lo declara. Guardáis, ¿qué cosa estaban guardando? Los días. ¿Qué más guardaban? Los meses. ¿Qué más? Los tiempos y los años. ¿A qué se refería este asunto de guardar? Toda festividad de la ley judía, ellos la estaban aplicando también en la nación de los Gálatas. Propiamente, ¿en quiénes? En los cristianos no judíos. Si en Israel celebraban el día de pronto de los tabernáculos, allá también lo celebraban. Si acá en Israel se celebraba el día de Pentecostés, allá también lo celebraban. Si acá celebraban los días de reposo, allá también lo celebraban. Es decir, que todas las costumbres de la ley judía se las estaba viviendo también, ¿dónde? En la iglesia de los Gálatas. Y eso desmerecía o desvalorizaba el evangelio de Cristo. Porque a la verdad, esto no es por obras, sino por la gracia, sí, de la salvación a través de Cristo Jesús. No por guardar un mandamiento o un día de reposo exclusivo, usted se hace más santo o queda menos santo. La Biblia menciona en el verso 11, me temo, decía Pablo, de vosotros que haya trabajado en vano. ¿Con quiénes? Con vosotros. ¿Qué les recomienda? Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Avancemos, por favor.
¿Qué más nos dice la Biblia con respecto a esto? Hebreos capítulo número 4, antes de la carta de Santiago. Hebreos capítulo número 4. ¿Lo tienen? Leamos, sí, detenidamente, para despejar toda duda con respecto al día de reposo en la iglesia actual. Libro de Hebreos, capítulo número 4. Vamos a leer del versículo número 1 en adelante, del verso 3. Nos dice el Señor: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en ¿qué cosa? De entrar en su reposo. Pero esto no se refiere al día de reposo, sino más bien en el reposo de su gracia permanente. De entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Verso 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, ¿quiénes han creído en Cristo Jesús? La iglesia. Los que hemos creído entramos, dice ahí, ¿en qué cosa? Ya no en un día exclusivo. ¿Qué dice que entramos? ¿En qué? Entramos en el reposo. Es decir, que un creyente en la actualidad no espera el sábado, no espera el domingo, ni el lunes, ni el martes para dedicarlo ¿a quién? A Dios. Todos los días son dedicados, sí, a nuestro Señor, porque vivimos en el reposo de Dios. ¿Quién nos dio la llave para entrar en ese reposo? Cristo Jesús, nuestro Salvador. Por eso es que dice la Biblia en el verso 3, pero los que hemos creído, recuerden que para creer hay que oír, como lo dice el verso anterior, con fe. Creyendo que lo que Dios nos da a conocer es, sí, bueno para nosotros. Verso número 3, de la manera que dijo, por tanto, eso le dijo al pueblo cuando sí estuvo en rebeldía: juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Recuerde que el Señor, cuando terminó de hacer todas las obras, estableció el día de reposo. Verso 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, es decir, en Cristo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva. ¿A quién se le anunció primeramente el evangelio? ¿Qué dice la palabra con respecto a esto? Pues a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Verso número 6. Puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron a causa, dice, o por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo: pues de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Verso número 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Recuerda, ya no habla de un día, sino que ahora habla de un tiempo. ¿Qué es lo que queda ahora para el pueblo? Un tiempo. ¿Para qué? Para su reposo. Versículo número 10, hasta el 11 voy a leer. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Verso 11. Procuremos pues
¿qué cosa? Entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Y eso qué es? De incredulidad. ¿Qué es lo que el Señor pues nos enseña en este libro de Hebreos capítulo 4? Que ya no hay un día como para poderlo, sí, separar y decir, ese día es santo y los otros 6 días vivo como me da la gana. Ese día voy a la iglesia, leo la Biblia, oro, y los otros días ni leo la Biblia, ni doblo mis rodillas y hago de mi vida lo que yo quiero. La Biblia dice que el creyente vive en el reposo de Dios y por ende tiene consagrado todos sus días, todos sus tiempos, todas sus horas, sí, dedicadas para agradar a Dios y bendecirlo, porque Él nos ha dado su reposo a través de Cristo Jesús. Sí, a través de Cristo Jesús. Adicionalmente, mi amado hermano, acompáñeme a un texto que refuerza lo dicho. Colosenses nos dice el Señor. Romanos, capítulo número 14. Romanos, capítulo número 14. ¿Lo tienen? Romanos, capítulo número 14. Verso número 5. ¿Qué es lo que Dios sentenció para el pueblo referente a este día? Romanos 14, acompáñeme por favor al versículo número 1 al verso número 5. Si en la actualidad, sí, la ley, así como en esta gráfica, difiere de la gracia, o así mismo el sábado versus el día domingo, ¿qué día sí debemos de considerar para consagrarlo a Dios? Mira lo que dice este texto. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ahora, yo sé que en la actualidad muchos tocan nuestra puerta y entre otras enseñanzas nos dicen que debemos de conservar o debemos de asimilar el día de reposo, el día sábado, para consagrarlo. ¿Qué nos dice el Señor? Recibe al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, es decir, sobre doctrinas. Verso número 2. Porque uno cree, ¿qué cosa? Que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. Verso número 3. El que come no menosprecie al que no come. Es decir, si alguien, ya hablando de cosas espirituales, dice, hermano, yo quiero ayunar, porque ayunando voy a ser, sí, para mi Señor voy a ser más santo, más fiel, voy a ser más consagrado, déjelo. Porque en su creencia o en su fe, lo que hace, ¿a quién se le está dedicando? A Dios. Y si de pronto otro dice, hermano, yo hoy voy a comerme un rico arroz con menestra, porque voy a darle gracias a Dios, porque me ha permitido cobrar, y ahora quiero disfrutar de este alimento con mi familia, también déjelo. Porque él de esa manera también en ese alimento quiere glorificar a Dios con su familia. Ahora, en ambos extremos, ¿qué dice la Biblia? Verso número, recuerden, 3. El que come no menosprecie al que no come. Y viceversa. El que no come tampoco no menosprecia al que come. Verso número 3. Y el que come no juzgue al que come. Versículo número 3. Porque Dios a ambos, ¿qué cosa dice la Biblia? El que está ayunando, pregunto, ¿Dios no recibe acaso nuestros tiempos de ayuno, que es para orar? Recuerde que el ayuno no es para dejar de comer, el ayuno es para dedicar ese tiempo para la oración. Ese es el fin de un ayuno, igual que una vigilia. Una vigilia no es para dejar de dormir, sino para dedicar el tiempo del descanso, para dedicarlo a la oración.
El que vigila o el que no vigila, en ambos casos no pueden el uno al otro sin rechazarse. Deben de recibirse y ayudarse porque somos uno solo en Cristo Jesús, un solo cuerpo. Verso número 3. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Verso 4. Tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Pregunto, ¿de quiénes somos hijos? ¿Y quién puede reprender a un hijo si no solamente un padre? ¿A quién le gusta que el papá ajeno corrija a su hijo? ¿A usted le gustaría que el papá de su vecino le corrija a su hijo? ¿Cómo se siente usted? Por ahí hay ciertas madres que son como tigres, y mira, hasta se lo miran mal, ya salen, ¿verdad? ¿Qué es que pasa conmigo? Y salen a hacer problema. ¿Sí? Pero hay quienes dentro aún de una iglesia, o de las iglesias, o del ámbito cristiano, sí que hay quienes quieren tomar el lugar de Dios para reprimir a sus hermanos en la fe, tomando el lugar o la posición o la postura de un padre. Eso solamente le compete ¿a quién? A Dios. Él nos recibió y Él también nos reprenderá. Amén. Si algo ve en su hermano que le incomoda, ore por él hacia su padre, como cuando un padre recibe el chisme de un hijo. Papá, que mira que Juanito me pegó, que ni se cae, que ni se puede. Pero ¿a quién tiene que hablar esto? Al papá. ¿Quién toma la decisión de sancionar? Si algo le incomoda de su hermano, doble rodilla y dígale: Señor, mira a mi hermano fulano sutano que hace esto, hace lo otro, pero quéjese ahí. Y Dios determinará si necesita una reprensión, o de pronto Dios le hablará a usted y le dirá: córtate la lengua porque la tienes más larga que decirte toda tu vida. Y estás hablando más de la cuenta. Amén. Pero deja que sea Él el que determine esa situación, no tú, no yo. Verso número 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Qué tiene que ver todo eso con el día de reposo? Mira lo que dice el verso 5. Uno hace diferencia entre día y día. Por ahí muchos que dicen, tal como lo hemos visto ahora: el sábado, hermano, el sábado hay que honrarlo. ¿Qué dice la iglesia cristiana evangélica? No, el domingo mejor. Pero ¿qué dice la Biblia? Sábado o domingo. Vivimos, la iglesia vive en el reposo de Dios, donde ya no hay día, donde ya no hay un sábado o un domingo. Si Dios se mueve y sana en sábado, en domingo, en lunes, en martes, Dios hace caer su Espíritu Santo y nos bautiza sin importar el día, la fecha, porque Dios en su gracia la derrama las 24 horas del día, los 365 días del año. A Dios no le interesa si el sábado se lo dedicas a Él. Dios necesita es que tú diariamente vivas en santidad. Dice el Señor en el verso 5: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga, mire, iguales todos los días, porque todos los días ora, todos los días viene al culto, todos los días dice la verdad, todos los días doblega su espíritu para que el señorío de Cristo lo rija. Verso número 5 nos dice: cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Qué es lo que te está diciendo el Señor aquí y a mí? Tú quieres ya de manera personal decir: sí, hermano, está bien lo que usted me ha dicho, está bien lo que la palabra dice, pero igual yo el domingo se lo dedico al Señor. Perfecto, está bien, no discuto contigo. Sí, pero si vas a tener esa convicción, tenla para contigo y no empujes a otro a tener tu misma manera de pensar. Si para ti está bien honrar y salir a predicar el sábado, perfecto. Si lo quieres hacer el lunes, qué bueno. Si lo quieres hacer el domingo, no hay problema. Pero no le pongas una carga que te pertenece a ti para ponerla como un yugo sobre otro. Deja que el Señor a cada uno le dé su propia carga, porque Dios sabe hasta dónde podemos soportar las aflicciones y las pruebas. Amados hermanos,
Pablo, escribiendo justamente en esta carta, le dice: el que hace, en el verso 6, el que hace caso del día, ¿lo hace para quién? ¿Quieres respetar el sábado? Bueno, no hay problema, yo no te puedo impedir. Hazlo, pero hazlo para el Señor. No lo hagas sí por la tradición de la gente. No lo hagas porque cierta secta sí te ha convencido que lo hagas. Hazlo por convicción propia. Hazlo en la fe del Hijo de Dios. Porque así la palabra sí nos lo está clarificando. Dice el Señor, verso 6, y el que no hace caso del día, ¿qué hace también? Para el Señor también no lo hace. Ay, hermano, a mí eso del sábado sí es una situación de tradición de hombres. Sí, ya la ley está bien, perfecto. Sí, creo también sí en esa palabra y no quiero respetar ese día, quiero respetar todos los días porque todos los días son santos, perfecto. Sí, tenlo también como plena convicción para ti. Pero no interpongas tu fe a la fe de tu hermano. Así como tú eres, sí, diríamos un ser tripartito, cuerpo, alma y espíritu, tienes tu propia manera de pensar, tu propia manera de ver las cosas. Sí, deja que el hermano que está a tu lado también tenga su propia personalidad y no le impongas una carga que tú mismo no puedes llegar a cargar. La Biblia declara en el verso 6, en su segunda parte: el que come para el Señor come, porque da, ¿qué cosa? Eso sí, todos tienen un denominador común: da gracias a Dios. Y dice aún más: y el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios también. Amén. Pero no por eso, mi amado hermano, sí, el uno se va a levantar contra el otro. ¿Quieres hacer caso del día sábado? Perfecto, no hay problema. ¿Quieres hacer caso del día domingo? Perfecto, no hay problema. ¿Quieres poner en tu vida, como lo dice la Biblia, toda tu vida debe de ser un reposo en Dios? Eso sería lo idóneo, porque así el Señor lo establece en su palabra. Ya no hay día para el creyente. Todos los días son santos, porque santo es el que habita en este cuerpo, porque somos templo del Espíritu Santo. Y si el Espíritu de Dios habita en nosotros, todo el día es santo para Dios. Amén. Todos los días del año. Para concluir, mis amados hermanos, nos dice el Señor en este verso maravilloso, sí, versículo número 7 y 8: porque ninguno de vosotros vive para sí, ni ninguno muere para sí. Y esto se refiere a ¿qué cosa? A vivir para Cristo o a morir para Cristo. ¿Y esto a qué se refiere? Si usted quiere disfrutar su vida, disfrútela, pero en Cristo. Es decir, sometido al yugo de Jesús. Y recuerda, cuando el Señor habla de yugo, es como que si nos estuviese dando a entender de que deberíamos de ser sus animalitos puestos sobre nuestras nucas, un duro ¿qué cosa? Un duro soporte para no salirnos de la vereda en la que nos quiere llevar. Si tú quieres vivir, hermano, yo quiero irme de viaje, quiero irme a la playa, quiero ir a disfrutar de la naturaleza que Dios ha creado, anda y disfrútala en el Señor y no te desboques. Ay, hermano, que yo no quiero irme a la fiesta porque me contamino, allá veo muchas muchachas en bikini, eso a mí me hace daño, mejor me quedo en la iglesia clamando, orando. Ven a la iglesia y clama para el Señor también. Pero no cuestiones al que se fue, ni cuestiones al que se quedó. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo? Si quieres vivir, vive para Cristo. Si quieres privarte, muriendo cada día, también hazlo para el Señor. Pero busca el equilibrio que Dios quiere que haya en tu vida. No te vayas a los extremos, porque eso traerá gran perjuicio también, para ti y para los demás. Recuerda, mi querido hermano, que por causa de mi hermano, yo también debo de caminar en la debilidad de él, pero para fortalecer su vida. Recuerda que Pablo dijo en ese sentido: si por causa de la comida o de comer carne mi hermano débil va a tropezar, entonces yo no comeré carne jamás. ¿Para qué? Para que mi hermano débil no caiga por mi causa. La Escritura nos dice como parte final: porque ninguno de nosotros vive para sí, ni ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues,
sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y recuerda, el Señor hizo ya no un día, toda una vida en Cristo Jesús para entrar en su reposo, para santificarlo. A Él sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Gloria sea a Jesús. ¿Quieres enterarte del quinto mandamiento? Sí, padres, animo a cada padre en esta noche a que traiga a sus hijos, porque el próximo mandamiento será: honra a tu padre y a tu madre. ¿Quieres saber cómo afecta eso en la vida familiar? No se olvide de venir con sus hijos. Amén. Porque el Señor tiene un poderoso mensaje para ellos también. Amén. Glorificamos a Dios por él. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, oh Dios, porque tu palabra ha podido ser predicada en todo su esplendor. Gracias porque ha sido la Escritura la que ha hablado a las necesidades espirituales. Gracias por, Señor, clarificar mi mente con respecto al día de reposo. He notado, oh Dios, que no hay un día en particular en la que yo pueda buscarte. Más bien he entendido, oh Dios, que tú has hecho cada día para en él yo hacer tu voluntad. Permíteme, oh Dios, que mi vida entre en el reposo a través de Jesucristo. Si no lo tengo aún en mi vida como el Señor de mi vida, yo te pido, oh Dios, en esta noche, por medio de esta sencilla oración, quiero pedirte que entres en mi corazón. Perdóname por todos mis pecados y ayúdame, oh Dios, a caminar en la obediencia, a caminar en el reposo que tú has trazado para mí. Señor amado, me arrepiento pues de mis pecados. Perdóname. Dame una oportunidad para santificar tu nombre. ¿Con qué lo voy a hacer? Con mi propia vida. Porque si vivo, oh Dios, viviré para ti. Y si voy a poner mi cuerpo en sacrificio, donde cada día tenga que morir, para ti también lo voy a hacer, Señor. Porque sea que viva o muera, del Señor soy. Porque ahora Cristo Jesús ingresa en mi vida, me limpia de toda maldad y me hace una nueva criatura. Lo acepto en el nombre de Jesús. Amén.